Pedimos las disculpas por este problema técnico que sucedió con la transmisión antigua. Sabemos que muchos tienen el link anterior, entonces no sé si pudieran comentar ustedes también en la otra plataforma o en el otro link de que estamos transmitiendo a través de nuestro canal. También lo pueden hacer ingresando exclusivamente al canal de ISOTT y van a encontrarse con esta transmisión. Bueno, como hoy les teníamos comprometido a nuestros titulados especialmente, se va a dictar la charla sobre pensamiento LEARN, que va a ser expuesta por Marcelo Peña, el gerente de innovación en Cowork. Tiene mucha experiencia en temas de emprendimiento, entonces estamos muy agradecidos que nos pueda acompañar este día. Marcelo, sin más preámbulos, comenzamos, ya que va un poco atrasada. Perfecto, gracias Fernanda. Primero que todo, quiero agradecer al CFT Tauro Bickel por la invitación. Ya es segunda vez que estamos juntos, reunidos acá. La primera vez estuvimos hablando de tips para postular a fuentes de financiamiento y del viaje del emprendedor. Hoy vamos a conversar de Lean o de Lean Startup y cómo el pensamiento Lean Startup puede aplicarse a los negocios. A los negocios negocios y emprendimientos que queramos comenzar a hacer o que cada uno quiera iniciar. Entonces, esto comienza con la siguiente pregunta, y aquí Fernanda, me gustaría que hagamos un ping-poneo, una conversación chiquitita, y que cada uno de quienes nos están viendo puedan hacerse la pregunta. Generalmente tenemos una idea, un proyecto, un emprendimiento que nos gustaría iniciar, y muchas veces decimos, no, yo no lo voy a iniciar porque no tengo las lucas, o muchas veces no tengo tiempo. Algunos tienen, con esto de la pandemia, tienen mucho más tiempo que otras veces. Pero si yo les dijera, aquí tengo 10 millones para pasarle a cada uno para que inicie su idea de negocio o su emprendimiento, quiero que puedan reflexionar y nos puedan contar qué plan ejecutarían con estos 10 millones. O sea, cuáles son los pasos y cuánta plata te gastarías más o menos de estos 10 millones haciendo qué cosas para lanzar tu negocio. Claro, es una pregunta sumamente complicada porque uno se le viene encima siempre, ya con un monte de dinero, números de cómo organizo yo todos esos números a lo largo del tiempo. Porque uno siempre tiene la idea de que los 10 millones son mi capital, pero ese capital tengo que manejarlo de forma más o menos eficiente en el tiempo. Ya, ¿Cómo pero lo, vamos, ¿cuál es la idea de negocio? ¿Qué se te ocurre? O pongamos un caso ficticio. un caso ficticio de negocio? Ya, ¡Ay, qué complicado! Hay que tener el espíritu emprendedor. Eh, pero ya, por ejemplo, teniendo la idea de un ya. vivero que ya salga de los temas convencionales, de que las personas puedan, no sé, pedir sus plantas vía online, de que llegue en buen estado, porque uno tiene que procurar esas cosas cuando entrega un Ya, producto. perfecto. Un vivero vende planta al público. Esa es la Claro, base. Ya. la base. 10 millones. ¿Cómo le echáis a andar? ¿Qué se hace? 100 millones, yo creo que ay, es complicado eso, es Mójate, no. complicado. Dale, 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 dale. Yo creo que se comienza con la creación de una página, invirtiendo en la creación de una página web. Ya, una página web. ¿Cuánto te gastaría en una página web para el vivero? Al ojo. Eh, Al ojo yo creo que unos 100.000 pesos, que esté como, Ya. como un esqueleto de una página web, Una página al web público, barata, 100 lucas. Te quedan 9.900.000. ¿Qué más? 9 millones. La inversión en todos los productos. Ya, ¿cuánto gastaría en productos para iniciar este vivero? Yo creo que un producto en planta tiene que ser por lo menos 3 millones de pesos. Ya, 3 millones en planta. Para empezar, ¿cierto? 100 lucas en la página web. ¿Qué más? Sí. Los productos de packing, de todo lo que son las plantas para enviarlos después. Ya, ¿cuánto? Eh, Packing tiene que ser alrededor de 600.000 pesos. Ya, perfecto. Todavía te quedan cerca de 6 millones. ¿Qué más 6 harías con millones. Esos 6 millones, yo siendo reservada, los cuidaría. ya? Yo Oye, echaría a andar algo así de forma muy... Además del papeleo, toda la creación de una sociedad, como corresponde, la empresa, el giro, la inscripción, todo ese tipo de cosas que debe ser en papeleo alrededor de, sumando y restando, deben ser como 150.000 pesos, 200.000 pesos. es un poquito Yo, más, pero por ahí anda, un ¿ya? poquito más, yo creo que me quedaría hasta ahí.
crear la ¿vale? página, promocionar, difusión. Bueno, en difusión tal vez un poco más si es que se paga publicidad a través de Instagram o Facebook. Eh, claro, asumándole unos 100.000 pesos, pero yo me quedaría hasta ahí, no gastaría todo mi capital de forma sencilla. Mira, eres la primera persona en muchas veces que hemos hecho este taller en que se queda hasta ahí y guarda la plata, por si acaso. La respuesta común es, mira, si voy a hacer un vivero, me voy a gastar 3 o 4 millones en parar el invernadero, por decir algo, por el arriendo del terreno, gastaría mucha plata en planta, algunos se acuerdan de marketing y difusión, algunos piensan en contratar gente, pero generalmente se gastan la plata en, en 3 meses. Y ahí quedan. Un poquitito de lo que habla la filosofía Lean es esto, es ir haciendo pequeños tramos para poder seguir probando, para tener más de una oportunidad. Ahí nos estamos adelantando mucho ya en la presentación, así que vamos a avanzar. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de Lean Startup. Bueno, no tenemos la posibilidad aquí de hablar con nuestros amigos de YouTube que nos están viendo, pero dejemos a la reflexión que hubiesen hecho con estos 10 millones. Para entender el concepto de Lean Startup, lo primero que hay que hacer es entender qué es Lean. Lean es un modelo de gestión. Es un modelo de gestión que tiene por objetivo minimizar las pérdidas de la empresa, maximizar la creación de valor y minimizar la cantidad de recursos utilizados o recursos que se pueden desperdiciar. Esto es como la parte fome del taller. La filosofía Lean viene de los japoneses. Taiichi Ohno, del año 76, era director de Toyota, y él dice, arman esta estructura para definir el concepto de Lean. Esto no es lo más importante. Hablan del concepto Kaikaku, que es la transformación, evitar los desperdicios, siempre apostando a los cambios y mejoras, y esto sostenido en la filosofía HIT, Just in Time o justo a tiempo, y producir sin errores. Esto con el objetivo de hacer que los productos, hacer los mejores productos y ofrecer la calidad de vida. Pero, la mejor calidad de vida. Esa es como la dinámica de la base de la filosofía Lean. Y una startup, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que se entiende por startup? ¿O qué entiendes tú por startup? Por mi parte, startup, yo creo que es una idea de emprendimiento, algo que todavía no emerge como tal o que está recién emergiendo, pero Una, no como algo constituido. ya, ya, ok. Mira, una buena definición. A mí la definición que más me gusta de startup es que una startup es una organización temporal. El hecho de que sea temporal es que tiene un plazo definido. Segundo, es de extrema incertidumbre. O sea, se mueve en escenarios que no son claros. Y es creada principalmente para descubrir un modelo de negocio y descubrir si es que este modelo es rentable, escalable y replicable. Esta definición Okay. trata de dar a conocer. Entonces, efectivamente, esta empresa que está recién empezando, o este negocio que está recién empezando, en parte podría ser considerado una startup. Porque, bueno, aquí vamos a ver un par de ejemplos de qué es una startup y qué no es una startup. Por ejemplo, el caso de Uber. Uber, hoy, como la conocemos, ¿es una startup? Desde Yo tu creo mirada. que startup ya dejó de ser en el tiempo porque ya se consolidó, tienen clientes, hay muchas personas en uso, entonces que se fuera del mercado dejaría un vacío muy grande. No Ya. así Ahora, como una empresa que está comenzando. o sea, lo que estás planteando es que en algún momento dejó de ser startup y se convirtió en empresa. Porque Uber hoy Claro. día no está en un escenario de incertidumbre, porque ya sabe, o sea, ya lo descubrió su modelo de negocio, que conecta estas partes, conecta al que necesita el transporte, conecta al que tiene el transporte disponible, mediante una plataforma centralizada y genera transacciones de un lado a otro. O sea, ese es el modelo de negocio de Uber. Y ya lo hizo rentable, ya lo hizo escalable y lo hizo replicable. Entonces, cuando consigue esto, ya no es extrema incertidumbre, tampoco es temporal. Entonces, Uber, como desde la definición, dejó de ser startup y se convirtió en una empresa. Hay startups que mantienen filosofías perdón, hay empresas que mantienen filosofías de startup, como a la hora de abrir nuevos negocios, otros casos. Pedidos ya, igual, es un caso similar. Ellos, Claro. en el momento que empezaron, fueron una startup. Y en la medida en que se consolidaron, pasaron a ser una empresa. Al gramo, lo mismo. Al gramo es una empresa que vende al detalle, producto al por menor, a precio de por mayor. Entonces transfiere el valor o sea, ellos hablan siempre del castigo a la pobreza. Dicen, si yo tengo 10 lucas
y tengo que vivir el mes con 10 lucas, no puedo comprar el jarrón o el grande de aceite, porque no me alcanza para nada más. Pero resulta que el litro de aceite en un paquete, en un envase de 5 litros de aceite es mucho más barato que comprar un litro El- de 250 ml. Entonces, claro, en claro, el tiempo va a ser más rentable. correcto. Entonces ellos hablan del castigo a la pobreza y dicen que la gente que tiene menos acceso no puede aprovechar los precios al por mayor porque tiene que distribuir de buena manera. Entonces ellos, claro, al comienzo fueron una startup porque están con una propuesta distinta a lo tradicional del mercado, pero llega un momento en el que se logran consolidar. Corner Shop es una startup chilena que empezó a crecer, ¿cierto? Ahora la están haciendo de oro con el COVID, Claro, sí. porque ellos toman el riesgo de ir al supermercado, van por ti. Entonces, la mayoría de las empresas que nombré fueron startups en algún momento o tienen ciertos elementos que la hacen parecer startup o ser startup, pero ya llegaron un momento en que empezaron a crecer y se hicieron grandes empresas. Entonces, la definición de temporalidad y de extrema incertidumbre en el momento en que desaparece es porque ya logramos encontrar el modelo de negocio, que es rentable, escalable y replicable, que eso ya se asocia más a una empresa de alto crecimiento, una empresa dinámica, un scale-up, que es otro concepto que se evalúa, pero no necesariamente es una startup. El que sea una startup implica necesariamente de que tenga una inversión baja en un comienzo o no La, requiere. a ver, hay casos de empresas que hacen bootstrapping, que es otro concepto, que el ir por su propia cuenta y gastando lo menos posible, haciendo lo más posible con lo que tengo, con el objetivo de alcanzar aprendizaje y poder encontrar este modelo de negocio. Hay otra startup, no sé, el caso de Compar Online, por ejemplo, que él no hizo nada, o sea, hizo mucho, pero no hizo nada concreto hasta que levantó una inversión gigante, con un plan de negocio. Claro. Entonces, son distintas formas de gestionar, pero el tema de la inversión no necesariamente está asociado a si eso no es startup. El Ah, ok. concepto de Lean está muy asociado a lo que tú planteas, de que parten con poquititas plata haciendo mucho. Entonces, para entender y para poder darle una vuelta a esto, que no es una startup, son negocios como este, por ejemplo, Tecnobox. Lo famoso en Temuco ha crecido mucho, y aquí hay un concepto, Sí. que algo no sea una startup no significa que es un mal negocio. Al contrario, hay negocios tradicionales que son muy, 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 muy buenos negocios. Entonces, ¿qué es lo que la diferencia? Principalmente es la incertidumbre o conocer o no conocer el modelo de negocio. Yo cuando estoy en una startup, o sea, en los negocios tradicionales, si yo pongo uno, hago tal cosa y saco 1,5, por ejemplo, cuando vendo mermelada, yo sé que si compro los materiales, gasto 10 lucas en fruta, ocupo un poco de gas, en azúcar, hago mermelada y vendo la mermelada, termino con 1,7. O sea, ya no Claro. gané 10.000, gané 17.000. Y eso yo lo puedo replicar. Pero, Entonces, y si por yo quiero ejemplo, ahora, esta digo, lógica de empresa tradicional de Tecnobox, ¿por qué no sería una startup si también comenzaron, por ejemplo, con una sucursal y con un riesgo de tal vez perder un cierto porcentaje de sus productos y ese tipo de cosas? ¿Por qué no entraría en la calificación de startup? ¿Falta no, el componente innovación o algo? no, falta el componente escalable. Porque Ya. Tecnobox lo que hace es decir, yo con un local en tal posición, con ciertos productos, gano tanta plata. Si quiero ganar el doble, tengo que poner otro local. Si quiero ganar el Ah, triple, tengo que poner otro local. Eso es replicable. En cambio, una startup, desde la lógica de escalable, abrir un nuevo país es el mismo software. Uber, cuando se viene a Chile, cuando se va a Argentina, no es que haga un nuevo Uber. ok, ok. Entonces, ahí aparece el concepto de escalabilidad. Entonces, hay buenos negocios, o sea, y aquí el concepto clave como para la definición es la certeza del modelo de negocio. Porque Tecnobox es una empresa. Él sabe que cuando abre un local tiene que poner tanta plata y al mes tanto pasa el punto de equilibrio y empieza a ganar plata. Y sabe Sí. cómo tiene la receta. Y por eso abre y abre y abre y abre. En cambio, en startup, mira, y aquí tú tocaste un tema súper importante. Puede que Tecnobox cuando empezó puede haber empezado como una startup, pero cuando logró la receta se convirtió en una empresa y dejó de Ah, ser ok. startup. Ya. Entonces, Entonces, Uber también pasa lo mismo. Ellos comenzaron con una startup y se transforman en una empresa ya tradicional.
Y vamos a volver a la definición. Es una organización temporal de extrema incertidumbre. Cuando yo sé cómo funciona el modelo de negocio, ya la incertidumbre desaparece. Ah, ok. Sí, claro. Y el objetivo es descubrir el modelo de negocio. Entonces, cuando descubro el modelo de negocio, ya dejo de ser startup. Ujú. Vamos a avanzar con esto para poder meternos en temas lindos. Bueno, un negocio tradicional es una empresa, una microempresa o como la quieras llamar, pero no es una startup porque esta persona sabe que estos productos son consumidos por alguien del barrio, ¿cierto? Y Sí. sabe que tiene un margen promedio del 25 al 30% en abarrote. Y en cualquier parte del mundo esos son los márgenes. Y si yo decido tener un negocio de este estilo, sé que voy a poner 100.000, tengo mi local, tiene que pasar gente y a fin de mes voy a vender tanto. O sea, Sí. no hay incertidumbre en el modelo. Lo mismo pasa con un restaurante de este estilo. Pueden ser innovadores en el concepto, de la comida, pero el restaurante funciona como restaurante. Y no hay ninguna incertidumbre en eso. Entonces, las principales diferencias, como te comentaba, de una startup es que hay extrema incertidumbre, son replicables y son muy escalables en poco tiempo. O sea, la capacidad de escalamiento, no tengo claro si tengo una definición aquí, hace referencia a que no necesariamente para vender el doble tengo que invertir el doble. O sea, es una relación inversa entre la capacidad, la necesidad de inversión versus la capacidad de recuperación. Entonces, las Mm. curvas de escalabilidad son generalmente como ahí tuvo un saltito parece, son como la marca de Nike. En cambio, los Ah, negocios ya. replicables son líneas que son proporcionalmente, o sea, son directamente proporcionales, que si yo sé que para duplicar mis ingresos tengo que duplicar mis costos. O sea, esa es como la definición de escalabilidad. Y bueno, y las empresas tradicionales, como mencionábamos, son de menor riesgo, sí son replicables, pero y pueden ser escalables en mucho tiempo. O sea, igual hay empresas que han logrado hacer escala de costo o en la medida que son capaces de incorporar o de comprar al por mayor, pueden hacer mucha más escala. O sea, se podría llegar a demostrar numéricamente una empresa tradicional que sí es capaz de escalar haciendo optimización de costos, pero el tiempo es distinto. Entonces, aquí hay un concepto que siempre es como interesante de conversar, que cuando uno trata de ocupar filosofías Lean, y de ahí vamos a explicar cómo, ¿qué es lo que busca? ¿Busca acelerar las posibilidades de fracaso o aumentar las posibilidades de éxito? Son cosas Au- distintas. claro. ¿Qué crees tú? Acelerar las posibilidades de fracaso. O sea, yo creo que nadie quiere acelerar un fracaso cuando se está comenzando. ¿Por qué no? Y, y- porque como es algo tan incipiente que está como tan débil, puede venirse abajo de forma muy rápida. Ya, Y aumentar las posibilidades de éxito, claro, es algo que todos trabajan en aumentar las posibilidades de éxito, pero pensándolo lógicamente, tal vez acelerar las posibilidades de fracaso también lleven a que ya yo aprendo de eso y sigo hacia adelante con esta experiencia previa, que fue una mira, experiencia inicial de no replicarlo. los conceptos Lean buscan principalmente aumentar las posibilidades de éxito, eso es como tener la receta mágica. Y las posibilidades de cómo encontrar o cuál es el camino correcto, las posibilidades son muchas. Entonces, cuando tiene muchas posibilidades de cómo orientar un negocio innovador, lo que se busca es tratar de fracasar lo más rápido posible y lo más barato posible, en el sentido de invalidar hipótesis. Vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, las Hoy, metodologías... respecto a eso, había una pregunta importante que salió de Rafa Vázquez, que preguntaba, para comenzar mi emprendimiento, ¿debería invertir en un estudio de mercado? Tal vez esto aboca a generar las posibilidades de fracaso y las posibilidades de éxito. Mira, los estudios de mercado son una forma de exploración de tener respuestas a las interrogantes de si mi producto alguien lo va a querer o no lo va a querer o dónde yo debiese ir. Si hay recursos necesarios, no estoy en contra de hacer estudios de mercado como formales, en el sentido de que tú contratas a alguien para que te haga un análisis de mercado, una descripción, una segmentación, características de consumo, quiénes son los competidores. Startup y en estas filosofías de bootstrapping se busca que la experimentación temprana con un producto, y aquí nos estamos adelantando también,
con un producto no terminado o con un producto preliminar, te ayude a identificar si es que el mercado quiere o no quiere. O sea, yo creo Ah, que hemos visto varias veces estas preguntas, claro, es como el ejercicio más práctico de hacerlo y ver en el y ver acto qué pasa. si se puede Claro, o no se puede. los focus group funcionan, pero de repente, para el que es emprendedor o para el que es empresario, son datos de repente que pueden tener ciertos sesgos. No sé, la otra vez vi unas empresas que buscaban gente que responde a encuestas online. Y el que respondía ganaba Mm. lucas por hacer eso. Entonces, si yo soy un tipo que está en Ah, la casa respondiendo encuestas, respondo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, probablemente. Y los datos puede que no sean los necesarios. Entonces, claro, mira, es importante tener conocimiento de mercado, pero no necesariamente hacer un estudio de mercado formalmente. Las metodologías Lean buscan que la vinculación con el mercado se haga tan temprano, lo más rápido posible, que la misma experimentación con los clientes termina siendo tu estudio de mercado. Es como para poder responder un poco. ah, ok. Muy Entonces, aquí el concepto, respondiendo a la pregunta anterior, el que te des cuenta lo antes posible que el camino que has escogido no es el correcto, antes de invertir más tiempo y dinero en ese camino. Eso es lo que buscan las metodologías Lean. Entonces, y aquí hay un tema, el emprendedor, y yo escuchaba la historia y decía, oye, ¿cómo te ha ido? O ¿cómo están las lucas? Tú sabes que soy emprendedor, pues, como si fuese una justificación que me haya ido más o menos. No sé si lo han escuchado. No, yo no puedo hacer eso si soy emprendedor nomás. Eso lo he escuchado varias veces. Entonces, aquí hay un tema que el emprendedor idealista, de ese que no abandona, que se sacrifica, el emprendedor de la película, que al final de haberla pasado tan mal, de alguna otra forma consigue el éxito, en los negocios no siempre es el mejor camino. Y aquí está este mito de que la pasión es súper importante, y no quiero entrar en esa discusión, pero los números y las validaciones son mucho más claras y te permiten ir mucho más rápido y conocer estas herramientas te permiten tomar mejores decisiones, más que seguir la tincao o seguir de guata o seguir de corazón cierta idea. Entonces, tradicionalmente se cree que un emprendedor es un pequeño empresario. Se cree que una startup es una empresa en sus primeros días. Y eso Mm. nos hace cometer el gran error de que trabajamos en una startup como si fuese una pequeña empresa. Y queremos arrendar la oficina el día uno, y hacemos varias cosas. Sí, y Entonces, claro, el hacerlo una empresa, el pensar en una empresa genera un gasto mucho mayor que pensar como en una iniciativa solamente. sí. Y mira, esta empresa que tiene claridad cómo funciona su negocio y cómo funcionan sus números, no tiene ningún problema en proyectar cómo me va a ir en 3 años más, o cómo quiero que me vayan 5 años más, y qué es lo que tengo que hacer para llegar a esos resultados. ¿Por qué? Porque ya tengo la receta de mi negocio. De nuevo, el restaurante. Sé que si tengo 20 sillas en tal ubicación y gasto tanto y tengo este chef y viene tal segmento de clientes, gano tanta plata. Entonces, si en 7 años más o en 5 años más quiero ganar 10 veces más, la ruta es clara, que tengo que abrir 2, 3 o 4 restaurantes más o hacer crecer el espacio. Entonces, el business plan es una herramienta que al final es así un libro que yo hago desde mi escritorio y lo escribo y me demoro un mes y medio o lo que me demore, y tengo la hoja de ruta cuando existe la certeza del modelo de negocio. Pero en una startup es distinto, porque en una startup yo no sé cómo funciona mi modelo de negocio, estoy haciendo cosas para validar mi modelo de negocio, para entender cómo funciona, entonces yo no puedo tratar una empresa como una startup. Entonces, ¿cómo funcionan tradicionalmente, o qué es lo que piensa el emprendedor tradicionalmente? Y cuando le hacemos esta pregunta de qué haría con los 10 millones, tiene en la cabeza la lógica de cascada, en la que dice, tengo una idea, empiezo a escribir mi plan de negocio, después que escribí mi plan de negocio, tengo clarito cuál es el producto que quiero, ¿cierto? Y que tiene que ser perfecto, que recoja todas las características que el estudio de mercado dijo que tenía que tener, ¿cierto? Y Claro. cada una de las funciones, porque todas son imprescindibles, porque si le falta una, este cliente no me lo va a comprar y lo voy a perder. Y empiezo a gastar plata en desarrollo, empiezo a gastar plata en marketing, empiezo a gastar plata, y llego a la primera versión a hacer el beta con mis primeros clientes y ver qué pasa.
Y en eso me gasto el 90% del presupuesto y el 90% del puesto, del tiempo. Y cuando termine todo este proceso de escala de uno tras otro, digo, ahora empiezo a vender. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a hacer esto, la plata, esto es ingreso menos costo. En la medida que empieza a pasar el tiempo, me empiezo a gastar la plata, estaba haciendo con el lápiz en la pantalla, nadie lo iba a ver. Empiezo a gastar la plata y cuando llego al mercado empiezan los ingresos. Entonces ahí recién, como los ingresos son mayores que mis costos, empiezo a recuperar, empiezo a recuperar, empiezo a recuperar, empiezo a recuperar. Y esto es lo que llaman el valle de la muerte para las empresas. Es cuando empiezo a gastar la poca plata que tengo y como no genero ingresos, la cantidad de plata que tengo siempre disminuye. Y el problema es que si llego hasta acá y los ingresos nunca llegan. Claro, llega a la mitad del proceso y todavía no se generan ganancias. O sea, te gastaste toda la plata que tenías y los ingresos no fueron suficientes como para dar vuelta a esta curva. Entonces, esto pasa en los modelos tradicionalmente basados en esta lógica de cascada. Empiezo a gastar y dejo el vender para el final. Porque si mi producto no está listo, no vende. No lo salgo a vender. Entonces, Claro, la llegada al mercado tardía, se recibe el feedback realmente del producto al final, se retrasa mucho alcanzar la cierta estabilidad, y aquí ocupo el concepto de, tenías una ficha y lo ocupaste, y perdiste. Entonces, lo que los modelos Lean sugieren, bueno, y aquí las empresas mueren, se habla de una tasa de mortandad al tercer año de que 9 de cada 10 empresas no alcanzan el punto de equilibrio, o de startup, hablemos de startup. Y realmente lo que nosotros necesitamos, más que viajar en un cohete, que es el cohete yo sé dónde estoy, sé dónde quiero llegar y me voy muy rápido, tenemos que tratar de viajar en un auto, que pueda cometer ciertos accidentes, que pueda pinchar una rueda, que pueda tener un topón, pero que cuando necesite cambiar de ruta, tenga la facilidad de doblar y me fui para otro lado, o devolver. Más romper con que, el paradigma anterior, yo creo que es muy difícil porque todas las personas tenemos como, por cómo somos educados, de que uno planifica y sobre esa planificación construye. O sea, es normal de que lo más tardado sea planificar, considerar cómo ejecutar todo y después comenzar. Pero el romper como con ese paradigma de que yo hago haciendo y voy construyendo a la medida que me voy plantando en el mercado, eh, es complicado, yo creo. mira, y lo único que hacemos con el paradigma, ese paradigma tradicional, hacer que sea mucho más rápido y tener la posibilidad de aplicar muchas veces ese criterio. Entonces, un modelo basado en Lean, el Lean se basa principalmente en tener una hipótesis, hacer un experimento, medir cómo me fue, incorporar aprendizaje y hacer otra hipótesis y hacer otro experimento y medir y ver cómo fue. Entonces, esto es un modelo basado en Lean y también vinculado, conectado con el paradigma del cual tú hablas, que es como el paradigma de cascada basado en planificación o basado en el plan de negocio, que dice el emprendedor tiene una idea, cree que tiene un modelo de negocio y lo sale a probar. Hace una buena pregunta, diseña un experimento lo más rápido posible, mide cómo le fue con el experimento, incorpora el aprendizaje y dice, ok, esto encajó o no encajó con el mercado. O sea, ¿le gustó o no le gustó a la gente? ¿Me lo compró o no me lo compró alguien? Y si esto funciona, hablamos del concepto del producto mínimo viable, que es construir una versión básica que logre mostrar las características principales de mi producto y que un cliente me diga si está dispuesto o no está dispuesto a pagar. Porque de repente hay en emprendimiento muchos de indicadores vanidosos. No es que me hice mi página de Instagram y tengo 50.000 followers y estoy avanzando con el producto, pero no has vendido ni uno. Claro, está como aún la idea de estamos construyendo esta página para usted. Claro, y te demora ahí años. Entonces, un poquitito lo que esto dice, oye, construí la primera parte de la página y dime si te interesa y si estás dispuesto a pagar o no. Eso es lo que pienso. Y si nadie está dispuesto a pagar, replanteo mi hipótesis, diseño un nuevo experimento, construyo lo necesario lo más rápido posible, mido cómo me fue, aprendo y sigo en esta lógica. Entonces, si después de probar esto, oye, validé este canal, hagamos crecer un poquitito más
el producto mínimo viable, avancemos, probemos de nuevo, validamos hipótesis. Entonces, puede darse que, oye, validé que el cliente sí le gustaba esto. Sobre eso, validé que también le gustaba esto. Después también validé que le gusta esto. Y en este momento dije, ¿sabéis qué? No sé, pues, en Chile, Uber, que permitió recibir pago en efectivo. Y puede que la gente diga, oye, me interesa pagar con efectivo, pero puede que los choferes digan, no me interesa que me paguen con efectivo porque si ando con plata en el auto, corro más riesgo que me asalten. Sí. ¿Cachai? Entonces, en ese momento uno puede pivotear o decir, invalidé algo y volver atrás. Entonces, esto al final lo que hace es como una ramificación de encontrar con pequeños riesgos cuál es el camino hasta llegar a un producto que realmente vende. Eso es lo que busca el modelo Lean. Y esto trae como Claro, en concepto. esta primera etapa tal vez no es necesario dirigirse a un público demasiado grande, sino tal vez que a un público pequeño y segmentado para solamente testear. Y Es no que, como el yo querer abrirme como empresa ya a todo, no sé, a toda la Araucanía, por ejemplo. es que acuérdate, lo que uno busca es encontrar la receta de mi modelo de negocio que me permita convertirme en empresa. Sí. Y hay un tema de cultura. Hay muchas empresas que siguen teniendo la onda de la startup, de usar poleras, zapatillas, del teletrabajo, ¿cierto? Pero eso es cultura. Y no hay que malentender la cultura de una empresa que puede ser en Cachal o Google a funcionar o no funcionar sí o no como una startup. Y como hemos dicho varias veces, el concepto es, ¿sé cuál es mi modelo de negocio o estoy buscando mi modelo de negocio? O sea, las franquicias, como el McDonald's, tienen claro su modelo de negocio. Sí. Entonces, ahí lo que yo digo es que yo pago tanta plata, me dicen, así se hace el negocio, y me dicen que si yo lo hago durante 15 meses, empiezo a ganar plata. Y eso no cambia. Claro, son los mismos productos, todo se rige de la misma forma. Correcto. Y hay una herramienta que se llama el Validation Board, que es una herramienta que permite sistematizar el proceso de experimentación y hacerlo ordenado. Pero antes de eso, les quiero contar que yo, aparte de ser gerente del Cover, hace como 4 años armé una empresa que se llama Ticket Sport. Y esta empresa la hice 100% el comienzo basado en pensamiento Lean. En Ticket Sport lo que hacemos es vender entradas para eventos deportivos. No el partido de fútbol, sino la maratón, la carrera de mountain bike, y le resolvemos el problema le resolvemos un problema a los productores. Entonces, estos son un poquitito números. Esta es la estadística del sitio de los últimos 4 años. Ya tiene cerca de 300.000 usuarios. No ha ido bien. Hemos tenido harto movimiento. O sea, casi 2 millones de visitas abiertas. Así se ve hoy día. Te permite pagar con GetPay, con Caja Vecina, con Bitcoin, con Ether. Y muestra eventos. Ya se han hecho, así se ve la plataforma por dentro. eh, ya hemos hecho más de 460 eventos. Y ya hoy día funciona como empresa porque descubrimos un modelo de negocio y ahora simplemente lo replicamos. Pero al comienzo, ¿qué pasa ahí? Se me pegó una lámina. Perdón, voy a sacar esto ahí porque no nos confunda. Nosotros identificamos una oportunidad de negocio que estaban en auge las carreras de running y lo organizamos para recibir la plata. Esa era la base. ¿Por qué era un problema? Porque si yo hacía la inscripción presencial el día del evento, decía la carrera a las 10 y a las 9:45 tenía una fila de 300 personas que tienen de inscribirse. Ah, ok. Y la carrera empezaba a las 11:30 y tenía problemas de que me equivoqué en la categoría, a la hora de la premiación, habían varios problemas, entonces empezamos a instaurar la posibilidad de los registros previos para las competencias. Ese fue como el problema. Y lo primero que hicimos fue poner un Google Form de Google, gratuito, 100%, y mi cuenta del banco. Marcelo Peña, número de cuenta. Entonces, cuando el productor decía, aquí, algo que no mencioné es que con mi papá habíamos armado una productora deportiva. Y cuando armamos la productora deportiva nos dimos cuenta que estábamos invirtiendo en tecnología que otros productores deportivos no tenían. Entonces dijimos, en vez de ser una productora deportiva, vendámosle servicio a los productores de eventos con la tecnología que nosotros tenemos y que ellos necesitan. Entonces no asumimos, ahí hicimos como toda una vuelta. Pero el tema de los registros empezó a ser un problema.
Entonces dije, mira, a ese cliente que llegó, un Google Form con una dirección acortada, con un shorten link, y mi página del banco, y yo me hago cargo del proceso de inscripción. Y aprendo. Entonces, ¿qué pasó en este proceso? No sé, estaba el papá que inscribía 4 hijos, y que me decía, al hijo 1, transferencia a nombre de papá. Hijo 2, transferencia de papá. Hijo 3, transferencia de papá. Y cuando inscribía a la mamá, por deducción del apellido del hijo, yo sabía que era la mamá. Pero una persona inscribía a 4 personas. Entonces, ¿cachai? Era un producto que no estaba terminado, que nos hizo cometer errores, pero con esto fuimos capaces de vender 5 eventos. Y nos dimos cuenta que realmente había un interés del mercado en que alguien se haga cargo de recibir los datos y recibir la plata. Claro, Y y cobrar por por eso. medio, o sea, claro, fueron 5 eventos que yo me imagino que fue un trabajo sumamente arduo el revisar cada uno de esa descripción de un hijo, 2 hijos, una mamá, y como el Y los, correlacionar el pago con y las los inscripciones. comprobantes falsos, y que yo te transferí. Oye, me estoy inscribiendo en esta carrera, pero estoy transfiriendo al nombre de una persona. Me genera desconfianza, ¿cachai? Claro. Y yo viendo, oye, necesito otra cuenta para las cosas de mi casa. Pero nos permitió vender 5 eventos y conocer todos estos problemas que te estoy contando ahora. Sí. Y ahí aparece un tema que era la caja vecina, que no toda la gente tenía la necesidad, la posibilidad de transferir. Porque yo le decía, transfírame esta cuenta. Y me decía, oh, pero no tengo cuenta corriente para transferir. Te estoy hablando del 2017. Y nunca me voy a olvidar de un caballero que me llamó de Chiloé, de una isla, y me dijo, ¿sabes qué? Me quiero inscribir en esta carrera, pero yo el próximo jueves, decirte algo, y ahí a lo mejor puedo ir al banco, pero tengo el problema de que el bote que vuelve no sé qué hora, y si la fila está muy larga. Entonces dije, oye, la caja vecina puede ser una buena alternativa. Las cajas vecinas estaban recién empezando y estaban en todo Chile. Y Banco Estado no tenía ninguna API de integración como para hacer un sistema todavía. Entonces armamos en el mismo formulario la posibilidad de adjuntar un archivo que la gente mandaba una foto del voucher. Entonces aquí dijimos, oye, aquí hay un tema. El corredor o el runner de ese momento eh, pertenece a un segmento socioeconómico no necesariamente alto, también bajo, porque para hacer mountain bike necesitáis gastarte 3 palos en una bicicleta. Para hacer triatlón necesitáis 5 o 6 palos en equipamiento, 6 millones. Pero para correr necesitáis correr. Claro. Entonces era una disciplina súper inclusiva, y nos pasaba eso en las carreras de running, mucha gente no tenía cuenta corriente. Entonces la caja vecina dije, oye, aquí hay un tema de inclusión del método de pago que nos puede diferenciar, porque en el mercado sí habían otras alternativas que resolvían este problema. Un poquitito más adelante, eh, hicimos un WordPress, que es una herramienta tecnológica que permite hacer sitios web, y ya no era el Google Form nomás, era el Google Form en un WordPress. pero que, pero Claro, que que se veía mucho mejor, yo creo. sí, pero ya tenía una dirección .cl y aparecían las 3 o 4 carreras que estábamos vendiendo. Pero seguía Mm. haciendo mi cuenta porque todavía no era empresa. Aquí, si alguien de Servicio de Impuesto Interno está escuchando, que se haga el loco, porque las boletas no existían, no existía nada. Pero con eso vendimos como 20 eventos. Y con 20 eventos ya sabíamos cuáles eran los problemas de mercado, ya los clientes nos conocían. La web la había hecho yo, siempre me dio busquilla, decidí aprender web, y la armé en un rato. Y bueno, aquí pasaba hartas veces eso, decía, oye, me estoy inscribiendo en una carrera grande ya, pero estoy transfiriendo a la cuenta de una persona natural. Entonces ya oye, necesitábamos hacer la empresa. Entonces, después de eso, decidimos hacer una pequeña inversión en un sitio que ya se veía como esto, que es harto más decente. Hicimos la integración en WebPay, y se veía bien, se veía súper pro, la empresa existía, pero adentro se hacía todo manual. Manual en el sentido de que cuando alguien, si pagaba con WebPay, ya el dato se registraba solo. Pero también habíamos mantenido esta lógica de la caja vecina. Entonces, si alguien pagaba con caja vecina, eh, había que hacer una validación manual. Entonces, recibíamos el correo, veíamos el voucher, veíamos si la plata había entrado a la cuenta y lo aceptábamos. Claro, en Estuvimos ese un año. momento todavía no se invertía en una plataforma como tal porque todavía estaba en un proceso de inicio de la empresa. No estaba la lógica de consolidarse aún. Es que estábamos creciendo, o sea, yo creo que aquí estábamos al orden de los 50, 60, 70 eventos, pero, y ganábamos algo de plata, pero no era necesario
hacer la versión mega fantástica mundial, porque todavía queríamos experimentar con algunas cosas. ¿Sí? Entonces, estoy mandando aquí un mensaje, dame un segundito. De todas formas es complicado el no querer acelerarse y tener como la templanza para decir, no, no me voy a acelerar aún todavía a generar algo como está en un sitio, como, Dije, bueno, La, aquí la- ya la está un sitio. pregunta era plata. O sea, lo poco que estábamos ganando, lo que estábamos ganando, lo queríamos invertir al tiro en un sitio de este estilo, en algo que con 500, o sea, porque el diseño del sitio yo lo tenía en mi cabeza y lo tenía en un PPT, y tenía que tener 70 funcionalidades, y tenía que ser un sitio que tenga un club de descuento, y era un medio digital, y vendía publicidad, ¿cachai? Entonces era el modelo total, lo quiero implementar o vamos validando. O sea, yo aquí sabía que la gente pagaba algunos con tarjeta, otros seguían prefiriendo la caja vecina. A los productores les gustaba mucho que solo hubiese eventos deportivos, porque en algún momento dijimos, oye, si tenemos la plataforma lista, ¿por qué no vendemos teatro? ¿O por qué no vendemos circo, por decir algo? Y los productores nos decían, oye, me gusta la carrera, me gusta el sitio porque solo encuentro eventos deportivos. Y esa era nuestra diferenciación, también. Claro, la Entonces, persona que se hacía cliente sabía cuál era el área a la que estaba dirigida. Es algo importante también el saber de no desligarse, es decir, tal vez por la ansia de generar un poquito más de ganancia, el tomar otros caminos y abarcar muchas más temáticas. En ese sentido, ustedes se dirigieron solamente al área deportiva. ¿por qué? Porque a la gente, o sea, las visitas nos decían que, y el experimento fue encachado porque en un momento tratamos de poner otro evento y generó rechazo. Los productores me decían, oye, ¿por qué estáis poniendo esta otra cuestión? Que aunque estaba media escondida. Nos dimos cuenta que esto al final se convertía en un sitio como catálogo al cual ir a vitrinear eventos. Ah, ok. Y si ponía un evento distinto ya la gente le hacía ruido. Entonces con eso empezamos a crecer y hoy día, o sea, con Ticket Sport lo que hicimos fue estructurar un modelo de negocio que es basado en comisiones. La comisión la paga el corredor, al productor no le cobró nada, que fueron cosas que aprendimos. Decía ya, el ticket cuesta 10 lucas, ¿a quién le cobró la comisión? ¿Se la cobra al productor o se la cobró al cliente? A veces se la cobrábamos al productor, era más difícil negociar, y cuando se la cobraba al cliente, el cliente asumía que era un estándar de mercado y pagaba. Entonces hoy día cuando un productor dice yo quiero vender en Ticket Sport, simplemente toma la decisión, porque no tiene que pagar ni uno, porque paga el corredor. Entonces ese Claro. ajuste del modelo de negocio fue parte de todo este aprendizaje. Entonces, mira, pues en honor al tiempo, les quiero mostrar esta herramienta que se llama Validation Board, que lo que hace es estructurar el proceso de aprendizaje, que a mí me sale súper natural experimentar con negocio y ir como viendo por qué lado va la cosa. Pero el Validation Board, y aquí la invitación es a que lo puedan revisar luego, lo que dice es definir cuáles son las hipótesis de los clientes. ¿Quién es mi posible cliente? Después tener una hipótesis de qué posible problema tiene este cliente y probar una posible solución. Y con esta triada, definir cuáles son todas las hipótesis de riesgo asociadas a esto. O sea, ¿qué si yo lo saco, se cae todo el modelo de negocio? O sea, yo decía, el potencial cliente mío es el productor de eventos deportivos, con la solución en una plataforma que hace que pague una comisión. Y el experimento decía, ¿la comisión se la cobro al productor o se la cobro al cliente? Porque es importante determinar quién paga la comisión. Y lo que hace este tablero es que dice, pon tu hipótesis de riesgo y define un método. El método era, con mis clientes, era definir cómo voy a probar esto. Era a los clientes que me lleguen, a uno le digo que la comisión la paga el cliente, a otro le digo que la comisión la paga él. Y definir un criterio. Ah, Entonces yo decía, si 9 de cada 10 reclaman, tengo que irme por el otro lado. Entonces, teniendo un cliente, una hipótesis de cliente, teniendo una hipótesis de cliente, una hipótesis de problema, teniendo un método y teniendo un criterio, hacer el experimento y validar o invalidar. mm, sí, es algo importante el tener como, no sé, como el tener opciones de caminos. Eso no es algo que esté dado en todas las personas. Yo no sé si esto es porque uno, tal vez estos talleres pueden ayudar a generar, a
a tener como una apertura hacia cómo manejar mi negocio? ¿O es algo que viene dado en algunos emprendedores? Por ejemplo, el de decir, ya, yo voy a decir, acá tengo dos caminos, voy a ver cuál es más exitoso y de aquí me rijo. No, es que yo creo que todas estas cosas son, a ver, para el emprendedor cuando aprende todo esto, cuando se empieza a formar, va construyendo una cajita de herramientas. Y en la medida en que, o sea, si yo tengo un clavo y no tengo un martillo, probablemente lo agarre a cabezazo y me dañe, y me equivoque, ¿cachai? Pero si yo tengo el martillo, sé que con esta herramienta puedo hacer este clavo. Entonces, si yo conozco una herramienta como el Validation Board, conozco ciertos elementos de Lean que me dicen, oye, los 10 millones, gástatelo en 10 experimentos de 1 millón, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Y anda haciendo validación e invalidación, define un problema, analiza la más crítica, hace el experimento, diseña algo que te permite probar y veamos qué pasa y ahí vamos tomando las decisiones. Entonces, generalmente cuando uno ve un modelo de negocio sofisticado y dice, oye, ¿cómo se le ocurrió llegar allá? Fue solamente Validó, experiencia y error. invalidó, validó, invalidó, validó, invalidó, hasta que dijo, oye, esta combinación, esta receta, me hace ganar plata con este segmento de cliente, con este producto, y me convierto en empresa. Entonces, cuando hablamos de pensamiento Lean, hablamos y por eso hacíamos al comienzo la definición que era como esbelto, era liviano, era sin grandes inversiones y es rápido. Entonces, sí. Dado el formato, es difícil explicar o profundizar en la herramienta, pero quiero que sepan que existe, que está disponible, y esta lógica de cómo hago experimentos rápidos es la base para probar nuevos modelos de negocio en una startup. Y según las capacidades, conocimientos y herramientas que tenga cada emprendedor, va a poder diseñar experimentos más complejos o menos complejos. Por ejemplo, ahora en Ticket Sport, con esto de la pandemia, yo creo que hay mucha gente que quiere entrenar y está en las casas. Y hay muchos deportistas que son buenos, que hacen videos de entrenamiento en Instagram y no están ganando ni uno. Entonces, Claro. ¿cómo hago un experimento en el cual llame a un deportista y le diga, oye, ¿te gustaría subir tu entrenamiento y vendámoslo a lucas, 2 lucas, 3 lucas y veamos qué pasa? ¿Cachai? Sí, Entonces, y algo que se está haciendo en otros campos. Por ejemplo, yo soy consumidora de comedia, por ejemplo, y yo sí de repente digo, ya voy a pagar 2.000 pesos por ver este stand-up de una comediante que me gusta, y lo hago. Porque ya no está la posibilidad, ya no existen las giras de claro, stand-uperos que andan por el país, entonces uno lo paga y lo ve por Zoom. Y sí, son nuevas, claro, es un nuevo experimento y son nuevas aperturas de negocio. mira, esto es algo con lo que he estado jugando, que es un experimento de training ticket sport que dice, yo entreno en casa, entrenamiento diario en tiempos de cuidado, llamé a un deportista conocido, esto no está terminado, y le dije, oye, ¿te gustaría subir tus videos? Y me dice que sí, y hoy día si yo cliqueo acá, ya está listo para ver si es que alguien quiere pagar o no quiere pagar. Entonces, ¿cachai? Ah, Que ok. simplemente aquí no hay nada automatizado. Simplemente se diseña el experimento para ver si es que alguien está dispuesto a pagar por ver el video de alguien que otro grabó. Uh-huh. Y también ver si es que los deportistas destacados están dispuestos a invertir tiempo, invertir recursos en hacer buenos videos. Porque yo no le voy a grabar el video a la casa. No, claro. ¿Cachai? Entonces, eso, ahí estamos diseñando un experimento para ver si es que ahora tenemos la ventaja de que en Ticket Sport tenemos una base de datos de 90.000 deportistas chilenos. Además, claro, Y, ya está el público presente en esa plataforma, ahora ya la está. pregunta es, de estos 90.000, cuando hagamos las pruebas, ¿voy a enviar el emailing a todos o a un segmento? Es la misma lógica. Uh-huh. ¿Quemo la ficha o quemo varias fichas? ¿Y qué pruebo? Entonces aquí podría probar, oye, ¿están dispuestos a pagar una suscripción por tener acceso a todos los videos? ¿O están dispuestos a hacer micropagos para ver un video? Esa es la primera pregunta que tengo que resolver. Ah, ok. ¿Por Claro, qué? y ahí. Porque la plataforma para recibir un pago de suscripción es totalmente distinta a la plataforma para recibir micropagos. Uh-huh. Entonces yo he Sí. decidido hacer una y después voy a ir viendo otros caminos. ¿Sabe? Esto de- Acá Matías Vargas nos hace una pregunta que dice, ¿los cowork ayudan a generar un modelo de negocio y un plan de negocio? a ver, los coworks son espacios de trabajo colaborativos
en los cuales pueden encontrar distintos servicios. Hay cowork, no todos los cowork están enfocados en emprendimiento, en startup o en empresas dinámicas. Cowork, como nosotros, sí tenemos esa definición de apoyar a emprendedores dinámicos, por lo tanto tenemos equipo y tenemos las capacidades para poder apoyar a un emprendedor con ese servicio. Pero si yo voy a un cowork, no necesariamente es algo con el modelo de negocio armado. Claro. Es algo que el cowork como nosotros lo tenemos. Hay otros cowork que, muchos cowork fueron la evolución de la cafetería, para algunos. Entonces, si yo voy allá, encuentro mesas ricas, rico olor a café, y oficinas de trabajo, mesones compartidos, pero no necesariamente la experiencia full en emprendimiento. Ah, ok. Claro, Claro, en ese espacio igual uno tiene que investigar para las personas que están como con la idea de emprender y generar su startup, o es sea, buscar cuáles son los centros de formación, porque en realidad el cowork también funcionaría como un lugar de formación para los emprendedores. correcto. O sea, nosotros tenemos programas de formación, tenemos, o sea, nosotros nos gusta y parte de nuestra definición es apoyar a emprendedores a que puedan aumentar sus posibilidades de éxito o que puedan fracasar lo más rápido posible, como veíamos. Pero claro, un cowork como el nuestro sí. Oye, estamos ok con el tiempo. Sí, estamos un poquito pasándonos. Y de hecho yo tengo otra actividad ahora del cowork, así que estoy medio, medio tarde. No hay Pero problema. mira, les voy a dejar mi correo acá. Creo que no lo tenía anotado acá al comienzo. Es marcelo@cowork.net. Acá me pueden escribir respecto a cualquier duda. Esta presentación se las podemos compartir a quienes la necesiten ver. Y quienes necesiten, de repente, a mí me gusta, tengo poco tiempo, pero sí me gusta tener la conversación, porque esta es la parte que me gusta de los negocios, de cómo construimos experimentos de validación. Y de hecho, Ah, ok. como que parte de mi expertise es lo que me ha hecho experto en uso de herramientas gratuitas o uso de herramientas livianas para validación en mercado. Entonces, si alguno tiene una idea que le gustaría probarla y quiere armar un plan barato, no es que esté ofreciendo el servicio, sino que le va a costar barato implementarlo, Ujú. o bien le voy a decir cuáles son las herramientas que tiene que aprender a ocupar para poder hacer una de estas iteraciones. Así que yo feliz de apoyar emprendedores en esa línea, que es la línea que más me gusta, la verdad. Así que Muchas eso, gracias, Marcelo, por el ofrecimiento. Muchas gracias. Ya saben todos nuestros titulados que se pudieron conectar el día de hoy y el público en general que también está. Le agradecemos por participar, a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos en un comienzo. Y también, como decía Marcelo, está abierto su correo para las consultas que tengan. Él, como bien decía, le interesa mucho estas herramientas de validación, así que quedan todos invitados. Bueno, eso, Marcelo, nos despedimos. Te dejamos tu tarde para que sigan tus otras actividades. Y también nos despedimos y le damos las gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar el día de hoy. Estén muy perfecto. bien. Muchas gracias, que estén muy bien y sí, nos veremos en otra oportunidad si es que me invitan. Se cortó por eso. Gracias, No, Marcelo, te pasaste por la listo, ayuda. Que estés listo. bien, cuídate. Chao. Chao, chao.